Hola, bienvenidos al episodio 9 de Hablando bajo la lluvia. Esta semana voy a estar hablando de cómo empezar a leer novelas históricas. Sé que el género más difundido es el fantasy actualmente y es mucho más simple de leer, pero quería dedicarles un programa a ver cómo fue mi recorrido lector por este género, así se animan a dar ese empujoncito y a leer otro tipo de novelas. Bueno, el género histórico puede ser a primera vista muy pequeño, pero en realidad tiene muchísimas ramas que son interesantes para leer. Tenemos clásicos históricos o clásicos que por el devenir del tiempo se volvieron en históricos. Tenemos históricos que se basan en narraciones más del término sociopolíticas, geopolíticas, que abarcan batallas o reinados, y tenemos los romances históricos, que creo que actualmente es el tipo de novela histórica más difundida, tipo los Bridgertons, que es como, digamos, un subgénero, una mezcla entre romance e histórico. Lo que va a importar en esos libros, y que por suerte se ha ampliado mucho gracias a los libros diversos, es que lo que prima es el romance. No es lo mismo leer El amante de Lady Chatterley que leer Los Bridgertons, aunque a primera vista uno puede pensar que, bueno, los dos se basan en relaciones entre personajes. El corte que tiene de periodo histórico narrado en El amante de Lady Chatterley no es la misma aproximación que tiene Los Bridgertons. Por eso les digo que hay muchísimo para hablar de este género y me parecía que se merecía un programa especial. Yo les voy a contar que este último año y el año pasado me enganché a varias sagas históricas que no tenía planeada leer, como por ejemplo Los Reyes Malditos. Hace 15 años que la quería leer y no me animaba porque creía que eran unos libros muy intimidantes, y la verdad, gracias a la pluma del escritor que es Druon, eh, te sentís inmersa en la época y entendés todo. Son libros basados en los reinados de los Valois, en la época después del asesinato de los templarios. eh, Básicamente es Edad Media y salida de la Edad Media, lo que va a concluir en la Guerra de los 100 años. Son 7 tomos y, como les decía, yo tardé 15 años porque primero sentía que iba a ser como muy demandante y segundo pensaba que iba a ser muy pesado, pero habiendo leído El Señor de los Anillos, créanme que no es tan pesado. Así que fue gracioso pensar que me leí todo, casi todo Tolkien en mi juventud y no leí Los Reyes Malditos porque pensaba que iban a ser intimidantes, y resultó siendo más intimidante leer a Tolkien a mi edad que a los 15 años, que nada, eso. Así que son cosas que, puntos de vista que uno tiene que empezar a cambiar para acercarse a lo histórico. Otra saga que empecé este año, finales del año pasado, fue Poldark. Poldark, la verdad es que me conquistó la serie de TV. La serie de TV yo pensaba que iba a ser otra cosa y terminó siendo completamente diferente a lo que me esperaba, retratando la vida de un ex soldado británico que pierde en la guerra de la independencia norteamericana, y entonces regresa a su casa y encuentra como que es otro mundo. Y la verdad es que me conquistó. No sé si fue Aidan Turner, no voy a mentirles. Aidan Turner es divino como Paul Dark. Y creo que buena parte del show descansa en sus hombros. Él es Paul Dark. O sea, toda la familia es Paul Dark, pero él es Ross Poldark, así que él sostiene toda la historia de la serie. Y la verdad es que nada, no vamos a decir que no es un placer a la vista, pero la verdad que todo es un placer a la vista en esa serie. La escenografía, la estética, la reconstrucción de época, los vestuarios. Recordemos que no es ese típico salón de baile osteniano que se tenía acostumbrado, sino que es la vida de gente campesina en una mina, y gente que, por más que es de la nobleza y puede tener una mina, es pobre. Entonces también es una cuestión de clases, así que van a ver como un retrato de época alucinante. Es
un placer a la vista esa serie y si se pueden aproximar a esa serie, se los recomiendo. Yo me acostumbré a leer la novela. La novela es un poco más lenta que la serie, pero porque abarca temas económicos que en el show son retratados, pero son retratados de una manera más ágil. Y nada, voy por el segundo y la verdad es que no me arrepiento de haber dado una oportunidad. Winston Graham es un gran escritor y se nota que hubo un salto de época entre la primera novela Poldark y la segunda por el cambio de pluma y todo, pero nada, es otra serie histórica que les recomiendo leer, que no es muy popular por estos lares. Lo importante para comenzar a leer una novela histórica, mi primer tip es que no tenés que aburrirte. O sea, vas a encontrar una novela histórica que se amolde a tus gustos. No todas las novelas históricas son para uno. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer Ana Karenina, me quería pegar un tiro porque no era para nada lo que me había imaginado. Y sin embargo, tardé 2 años en leerla. Es un libro muy grande, pero tampoco tan grande como para tardar 2 años en leerla. Pero bueno, tardé 2 años en leerla. Está bien, uno vive en esa cultura frenética de que debe leerse un libro por semana y encontrarse con un libro que requiere otro tipo de atención y que es demandante, es como todo otro universo que se abre de posibilidades. No todo es fast reading en la vida. A veces hay libros que demandan un poco de tiempo y que le dediques un poco de tu vida. Para cuando terminé Ana Karenina ya eran parte de mi vida, los personajes era como que no quería dejarlos ir y me quedó un vacío cuando se terminó que fue increíble. Pero no tienen que empezar por Ana Karenina un libro de 900 páginas. Por ejemplo, yo creo que los primeros históricos que leí fueron Mujercitas, primero. Mujercitas es un buen libro para empezar a leer y creo que está subestimado, creo que está tratado como una historia para mujeres y es mucho más. Es una historia sobre una familia en medio de la guerra civil estadounidense y creo que con ese libro puedes empezar tranquilamente a leer y no lo vas a pasar mal. Todavía me acuerdo cuando yo tenía 8 o 9 años por ahí y se les muere el pajarito, cómo me traumé con esa escena porque se les murió el pajarito a las March y yo sufría y mi casa no entendía de nada por qué sufría porque se les murió el pajarito a las March, pero yo había sido alumna de jardín y el pajarito que me habían dado para cuidar no se me murió a mí, se le murió a un amigo y fue como, me recordó todo eso, entonces me puse mal y era gracioso ver cómo te pones mal por una escena que para otros no puede significar nada. Pero bueno, eso es lo lindo que tienen los libros históricos, que es que podés asociarte con, o sea, como relacionar ciertos aspectos de la vida de los personajes por su cotidianeidad con la tuya o no. Y Mujercitas es un buen libro para empezar. Yo no recomendaría empezar por Orgullo y Prejuicio a secas de Jane Austen. Preferiría empezar por otra novela más simple tipo La Abadía de Nora Hunger. Pero Orgullo y Prejuicio es un libro más expandido, popular, lo que quieran. No es de mis favoritos. Tengo que desilusionarlos, pero mi favorito es Persuasión. Y recién en el puesto número 3 está Orgullo y Prejuicio. Así que un día voy a hablar de Jane Austen porque la amo a Jane y nada, es una capa. Es una capa. Escribir como escribió ella en ese saloncito tan pequeño. Yo no sé si ustedes vieron lo que es el salón de escritura de ella en su casa museo. Es un pedacito de 40 centímetros y ahí escribió todas esas obras descomunales. Así que nada, es una inspiración para la vida. Lo que también tiene la novela histórica es que no la podés leer sin contexto. Yo recomiendo siempre pegarle una ojeada al contexto en el que se basa la novela, porque si no vas a caer como que caes en un mundo fantasy del que no entiendes las reglas, bueno, así vas a caer. Así que otra cosa buena es leerlas, por más que te spoilees un poco, te recomiendo leer el contexto de la obra, porque no es lo mismo leer, a ver, vamos a poner un ejemplo, Vanity Fair.
Vanity Fair que lo terminé hace 2 semanas, después de años de leerla. Pensé que la iba a leer más rápido que leer Ana de las Tejas Verdes. No es lo mismo el contexto de la isla en Príncipe Eduardo que el contexto de Inglaterra en medio de las guerras napoleónicas, cómo era la sociedad. Así que por ahí te recomiendo leer el contexto de la obra para ubicarte bien. Esto no es tan necesario con obras contemporáneas. Obras contemporáneas como que se permiten el lujo de no ahondar lo suficiente en lo histórico. Muchos clásicos, que ahora son clásicos, este, están como escritos en esa época, como que nosotros leyéramos algo actual de nuestra época. Entonces es como que ni se molestan en explicar. Pero fíjense, mi recomendación siempre es leer un contexto de, aunque sea del autor, cómo concibió la obra. Eso les va a permitir aproximarse mejor a la obra en sí. Y ahora hablemos de los libros grandes. No hay que tenerle miedo a un libro grande. Por ejemplo, hay libros grandes que se sienten como de 300 páginas, como por ejemplo yo cuando el primer episodio se lo dediqué a la primera novela de Outlander. La primera novela de Outlander me duró un mes y podría haber estado 2 años fácilmente leyendo si hubiera sido un clásico como Ana Karenina, pero no, la misma cantidad de hojas de Ana Karenina me la leí en un mes. Así que todo depende de la novela histórica a la que se sienten a leer. Pero bueno, no es lo mismo enfrentarse a Outlander que a Ana Karenina. Mi recomendación, una buena técnica para leer libros grandes es enfrentarlos como dividirlo en cantidad de páginas como que fueran libros pequeños, entonces tenés metas que llegar, pero no son tan improbables como abordar todo el libro de una. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dividirlo, si son 900 hojas, en 300 páginas, en partes de 300 páginas. Entonces le haces una mosquita con un post-it a cada uno y vas tranquilamente leyendo por partes. Otra buena acción es ver si el libro está dividido en partes o si está dividido en libros dentro del libro, porque muchas veces muchos libros empiezan con parte 1, parte 2 y así. Por ejemplo, Los Miserables son varios tomos, son 2 tomos enormes. Y uno piensa, nunca voy a poder terminar de leer este libro. No, pero si te pones bien, lo podés leer. Bueno, entonces eso de dividir por partes por ahí te ayuda mucho. Pero por ejemplo, el segundo de Outlander ya llevo varios meses y no paso a la página 200, 300, así que yo soy una persona a la que le es difícil soltar un libro y abandonarlo sin leer, así que voy a seguir con la saga porque aparte me compré a ciegas toda la saga, o sea, esas compras que hice. Sí, ya se pueden decirle volucompras porque a veces es mejor empezar a leer de a uno, pero me ha pasado que yo he empezado a leer de a uno y me ha gustado la saga y no la he podido continuar porque acá las importaciones son un desastre y no se consiguen los libros en inglés. Y a mí me gusta leer mucho en idioma original, así que leo mucho en inglés. Y nada, dije, lo compro, cerraba Book Depository y dije, no voy a tener otra chance. Así que los compré. Y ahora estoy luchando con eso. Pese a que amo la serie, amo los personajes, la vería siempre la serie. El libro es un poco más lento y me está arruinando un poco la vida en estos momentos. Así que eso también puede pasar. Así que prepárate para la desilusión, es mi próximo tip. O sea, prepárate para desilusionarte. El libro ese que le tenías hype por ahí no te va a gustar. Es probable que no te guste. Vanity Fair le tenía un hype por las nubes y cada vez que hablaba del personaje de Becky Sharp, la novela era un 100 millones, besitos chef, la amaba. Pero después, entre medio de todo eso, estaba todos esos capítulos de personajes que no me interesaban saber. Buah, nada, así que prepárate para la desilusión. Y por ejemplo, una novela de la que no esperaba nada, como por ejemplo fue Ana de las Tejas Verdes. Esperaba que me gustara, nada más, no esperaba mucho, me cambió la vida. La pelirroja entró en mi vida y fue como que la alborotó y ya voy por la novela cuarta y la amo. Aguante Ana de las Tejas Verdes, aguante Lucy Maud Montgomery, me alborotó la existencia. Lucy Maud Montgomery es una de mis autoras favoritas de toda la vida ahora y
Es más, no sé si es más favorita que Jane Austen, lo tenía que decir. Y bueno, entonces prepárate para desilusionarte, pero también prepárate para ilusionarte con textos inesperados. Y creo que este va a ser el último tip, pero es de los esenciales, es prestarle atención a qué edición estamos leyendo. Si es traducida, si es completa, si está editada, si está reducida o narrada para lectores más jóvenes, si eh, el traductor es legal o es chamullero, si la obra está completa es fundamental, porque recientemente me pasó con una edición de Cuentos de Navidad de Dickens de la editorial del Fondo Editorial que venían los cuentos incompletos. O sea, el tomo 2 venía con el capítulo, por ejemplo, de un cuento, de una novela larga que se había publicado en la revista de Dickens para Navidad. Venía con el capítulo 1 y el capítulo 4 y después chau, no venía más nada. Así que nunca supe cómo seguía esa historia, cómo terminaba, nada, me quería matar. Me enojé, la revolé, me dio bronca porque fue un regalo de mi tía que sabe que amo la Navidad y que quería leer a Dickens. Bueno, por lo menos un cuento de Navidad vino completo. Así que nada, esas cosas que hacen por editar rápido y por editar cosas que parecen lindas, hay que tener cuidado con las ediciones que parecen lindas y son tremenda cosa descuidada en el interior que no tiene sentido o que está mal editada, así que tengan cuidado. No porque se vea linda por fuera con las tapas duras y la edición toda de lujo, va a estar perfecto el texto, que es lo que importa finalmente. A final de cuentas, lo que vas a estar disfrutando es el texto. Así que esta vez no te guíes solo por la portada, lee y busca opiniones a ver si esa es una edición correcta. Mis libros favoritos para leer clásicos que vienen completos son los Wordsworth Classic en inglés. Y sí, parece que es una edición que podría venir con papel de baño y re común. Pero bueno, Wordsworth Classics viene no solo con el texto completo, sino anotado, explicado y con un marco para que te guíes en la lectura. Así que la otra editorial que me copó mucho cómo edita los libros es Viragio Modern Classics, que Viragio Modern Classics tiene una edición hermosa, viene el texto íntegro y encima tiene unas portadas divinas. De esta editorial tengo, que he visto que está completo, Ángel de Elizabeth Taylor, Rebeca, y los tres de Emily de Lucy Maud Montgomery, que son muy difíciles de conseguir. Nada, que vienen en su edición completa. Yo leí el primero, así que es probable que a fin de año esté agarrando el segundo para leer uno por año. Y nada, por eso les digo, busquen editoriales confiables y que sepan que viene completo. Porque muchas veces pasa que no solo uno entra a la lectura por lindo y viene cualquier horror. Así que ese es mi último tip. No piensen con el aesthetic, piensen con el contenido, por favor. Y esos han sido, creo que por ahora, todos mis tips para empezar a leer históricos. Encontrar el libro que te guste, no te confíes en la edición, ponelo en contexto y ya vas a encontrar algo que sea para vos. No te dejes atormentar por la cantidad de páginas, abordarlo como si fuera un libro más pequeño. Esos son unos puntos que a mí me ayudaron mucho y me sirvieron para acostumbrarme a leer clásicos más largos cada vez y ahora estoy agarrando libros que son eternos y no termina más, pero nada, ahí estamos al pie del cañón. Así que esto ha sido por esta semana, ahora voy a decir las redes y me despido. Antes de despedirme quería hacer una nota que también todos estos tips hago una mezcla entre histórico y clásico, pero estos tips también se aplican para libros clásicos, evidentemente, pero generalmente tengan cuidado con históricos, es lo mismo, pongan en contexto siempre todo lo que leen porque muchos libros históricos recurren a periodos oscuros últimamente de la historia y van alterando los hechos o depende de la sagacidad del autor por documentarse, así que
cuidadito ahí. Y ese fue mi último tip, lo prometo. Así que me despido. Bueno, mis redes. Pero antes les quería hacer un espacio para contarles una novedad. El 1 de diciembre publiqué en Amazon una novela navideña que tenía planeada hace 2 años y recién ahora pude materializarla. Se llama Sintonía de Navidad, escrita por Jimena Patiño. La pueden encontrar en Amazon. Si esperan una semanita más o dos, va a estar con rebaja de precio, pero no pude ponerla al principio con rebaja de precio. Así que fíjense, igual si tienen Kindle Unlimited, lo pueden leer gratis. Así que nada, apúntensela ahí. Sintonía de Navidad, si quieren leer algo corto para completar su maratón de lectura del año. Está en Goodreads, así que los invito a leerla. Y está en Amazon. Bueno, eso ha sido todo mi humo personal y ahora les dejo las redes. A mí pueden encontrarme en @cinefiger_ en Instagram. Pueden leerme en www.cinefiger.com y también pueden encontrar el podcast en hablando bajo la lluvia, todo junto, y ahí van a encontrar el Instagram del podcast donde publicamos los posteos de cada semana. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos la próxima semana. Chaucitos.